Hola, ¿cómo están? Esto es Archivos y Pantallas en Radio La Tosca, en Sarmiento 623, el Archivos y Pantallas número 94, que va construyendo el año número 5. Mi nombre es Irene Meca y estoy con Nicolás Pérez. Habilita o deshabilita nuestros dichos, nuestras músicas, nuestras palabras y ordena nuestros archivos cuando hay necesidad, por cuestión de tiempo, de saltar de un archivo al otro. Podés encontrarnos en internet www.planbenoticias.com.ar. A la derecha de la pantalla ves la gráfica de Radio La Tosca y nos escuchás estés donde estés, también a cualquier hora, porque los archivos y pantallas se suben a YouTube. 94 archivos y pantallas para plantear las remadas a favor del proyecto Recuperación del Archivo de Imagen y Sonido de LU89, Televisión Canal 3. Remadas que tratamos de configurar en términos de surrealismos y obviedades, porque tratamos de recuperar la idea básica. Si un canal mira, captura imágenes de lo que llamamos la realidad pampeana, el acceso debería ser una acción allí nomás. Sin embargo, no es así y estamos intentando que las imágenes se democraticen. Y podés llamarnos al 38 68 80, 38 68 81 o escribir a imagenespampas@cpnet.com.ar o memoriapampeana@cpnet.com.ar. No queremos olvidarnos de la dedicatoria de los archivos y pantallas. Y esta vez será para Viviana, hermosa contralto, andante, sonante. Y le queremos ofrecer, porque en el espíritu de este archivos y pantallas y de la charla que vamos a mantener en unos minutos, va a sobrevolar una de las actitudes que tuvo ella con una niñez de dolor y de carencias. Me contó muy vívidamente el relato de una tarde en la que le vienen a pedir algo para comer y ella tenía un paquete de arroz, así que se pusieron a dividir el paquete de arroz. Para Viviana, en los archivos y pantallas 94, los próximos ingresos a estos archivos. El archivos y pantallas es como un plato hondo. Comenzamos arriba, nos vamos metiendo en ciertas profundidades y terminamos siempre mirando a futuro con los chicos, con las orquestas de los chicos. Hace unos archivos y pantallas habíamos dicho que Paulino Ortellado cumplía años el 24 de octubre. Paulino Ortellado nació un 2 de septiembre en el Odre. Fue anotado un 24 de octubre. Nos avisó Silvio Tejada. Llamamos a la hija de don Paulino, a Dora. Nos dijo efectivamente la celebración en casa era y es el 2 de septiembre. Y entonces se van a ocupar con su hermana Laura de hacer las aclaraciones en los sitios de internet que permitan aclarar estos datos. Entonces, para continuar con el pulso de Paulino de la epopeya del riego, hacemos el inicio con él.
Bien, ya aclarado las razones del cambio de fecha de Paulino, no por eso dejamos de celebrar que nos esté acompañando con la epopeya del riego, y en este caso fue Soy de los Ranchos. Ya tenemos que comenzar a transitar la etapa más medulosa de los archivos y pantallas, porque ya tenemos a nuestra visita hoy. Visita que está en sintonía con aquellos que vienen a plantear los accesos a los archivos como derecho a los archivos, como información que necesitamos hoy, y que van rompiendo esos tabiques de los cruces temporales. Aquí está el presente, allá está el pasado, y vaya a saber a dónde estará el futuro. Entonces, es un gusto para nosotros que Daniel Bilbao, escritor, periodista, investigador, esté con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Irene, ¿cómo estás vos? Gracias por la invitación. Hace mucho que queríamos invitarte, Daniel, y estaremos ya desgranando algunas de nuestras preguntas, de nuestras reflexiones. Queríamos invitarte impactados por las reflexiones que escribiste en el ensayo que presentaste allá a fines de los 90. Sí, por el 98 creo, tengo medio perdida la fecha también. Sí, bueno, ese trabajo apuntó a complementar los otros dos, o no apuntó, digamos, forma parte de ese conjunto que fue editado en el libro por la Subsecretaría de Cultura. El título es Sociedad, Memoria. Silencio, Olvido, Memoria, los derechos humanos en la Pampa. Porque bueno, la sociedad civil es un actor principalísimo en esto de pensarnos, de pensar la historia, esto que a vos tanto te preocupa, que en definitiva no es más que la acumulación de memoria que se enlata y se pierde por desidia o por, yo creo, en términos generales, una política intencionada, ¿no? Creo, te decía cuando charlábamos hace unos días, que la memoria es un testigo peligroso. Es un testigo peligroso para el poder. La memoria, entre otras cosas, es el libro de historia de los pueblos. Los pueblos, cuando llegan a puntos de conflicto, siempre tienen esa, si no reflexión consciente, esa intuición que tiene que ver con la experiencia que realizaron. Entonces la memoria, lo que ellos recuerdan de su propia experiencia, es el libro de historia que ellos consultan cada vez que van a dar un paso. Cuando adviene todo ese movimiento alrededor de Perón, los trabajadores, los campesinos, los obreros de los conventillos, recurrieron a ese libro de historia suyo, ¿no? A su propia experiencia. Y si a alguno se le ocurre decir que se equivocaron en ese momento, era toda la verdad posible, ¿no?, que había en ese libro. Hoy los trabajadores van leyendo ese libro de historia de su propia memoria, de la memoria popular, y van sacando otras conclusiones. Pero digo, siempre recurren a ese libro de historia, ¿no? ¿Cuántos flecos ya estás presentando, Daniel, en esta primera parte de nuestras indagaciones? Pero yo quisiera saber si te sentiste cómodo con el modo en que te presenté, escritor, investigador, periodista. Yo discutía un poco en broma, pero un poco en serio también con Doris Gonzalo alguna vez, porque ella decía que yo era escritor y yo le decía que no, que era poeta. No, le digo, poeta, escritor es el hombre ese que se levanta a las 5 de la mañana, prepara el mate y se sienta delante de la máquina de escribir, como Edgar Morisoli. Es un tipo que vive en estado de poesía. Eso es ser. Después uno escribe. Yo me considero periodista, porque lo he sido de distintas maneras desde que era muy joven, y en todo caso un escribidor. Me gusta investigar, escribo, pero escritor es otra cosa, ¿no? No quiero usurpar títulos y bien, honores. de todas ¿no? maneras,
este ensayo tiene una potencia. No digo que una sola obra alcanza para definir escritor a una persona, ¿no? Pero el ensayo, memoria y olvido, tiene una potencia que... Sí, fue fruto de una reflexión que yo creo que no es solo mía, porque todos esos temas durante mucho tiempo lo he charlado con otros amigos y compañeros, y en algún momento recuerdo que Pinky Pumilla me dijo: flaco, tenés que escribir esto, porque yo le desarrollé un poco algunas ideas y arrancó ahí el trabajo. Y creo que, bueno, que yo tenía algunos apuntes de mucho antes sobre algunas cuestiones que tenían que ver con la sociedad, porque al final terminamos comprendiendo que los golpes militares nunca son militares, son cívico-militares en todo caso, ¿no? Y que cuentan con el acompañamiento de la sociedad civil. Cuando se produce el golpe del 76, al día siguiente llega un dirigente político al local nuestro allá en Buenos Aires, una semana después del golpe llega este hombre, que hoy sigue en actividad, en actividades sociales, y dice, yo estaba con otro compañero, y dice: por fin se fue la loca. Celebraba que los militares hubieran dado el golpe contra Isabel. Yo digo, bueno, es un síntoma de cómo reflexiona la sociedad, ¿no? Y eso me quedó por mucho tiempo, y es lo que me gustó escribir en ese ensayo, ¿no? Mira, la falta de perspectiva en el análisis. No era bueno que los militares, con todas las versiones que ya había de antes, de unos meses antes, un par de meses antes, que celebráramos que tuviéramos que pasar por un golpe militar, que después vimos lo que fue, ¿no? Daniel, seguís sumando flecos a nuestro programa, pero no quiero dejar pasar algo. Si en lugar de escritor sería escribidor, algo más pertinente, no creo equivocarme si te menciono también en la categoría melómano. Sí, me gusta mucho escuchar buena música, bueno, sin distinción de género. La música, cuando es buena... Mirá, vos por correo electrónico me dijiste que una de las opciones musicales nosotros así somos tan abiertos, le permitimos a las visitas. Me hablaste de Fandermole, sí. Vamos a matizar con el candombe de la azotea, y te voy a contar que Fandermole ha sido alumno, rosarino, Fandermole, talentosísimo rosarino, alumno de la pianista Alicia Correas. Ah, mirá vos, alumno de Correas fue. Así que lo escuchamos primero a Fandermole y después vamos a seguir con estos flecos que Daniel Bilbao comenzó a compartir. Y vieja chorrea por las endijas con luz de papel de lija para estos ojos que lloran, y un estilete de sombra escapado de algún viento, como un colmillo sangriento me atravesó con tu nombre. Rumor de cascos oscuros, de los caballos en danza, azulando los tambores por arte de magia blanca. El gato de la escalera en un sopor de ginebra late en la puerta del acta por arte de magia negra. ¿A dónde te vas ahora? Me gritan de la azotea, escondidos en las flautas para que nadie los vea. Los alientos que te guardan como adentro de un pañuelo.
cruzan con los filos de la entrepierna hasta el cielo. El cuarto de madrugada se cubre de flores muertas y en algún rincón despierta una abeja encandilada. Zumbando un recuerdo tierno cruzó este cuerpo maltrecho desde el muelle de tus pechos hasta un fanal del infierno. En la memoria difusa me cuenta un gato de loza de las muchas dulces cosas que quedaron inconclusas. Y no te cuento la pena que tienen los encordados de ver mis dedos armados para matar la tristeza. Me voy y me llevo todo en una cuenca vacía. No es nada de todos modos perder la piel ya perdida. Ya cuelgo un sueño en el muro como otra mancha verdosa y dejo el corazón desnudo debajo de una baldosa. El Archivos y Pantallas número 94, que ya comenzó a instalar algunas preguntas, algunos conceptos y reflexiones de el escribidor Daniel Bilbao, para nosotros periodista, escritor, melómano. Y antes de pedirle algunas reflexiones sobre la última producción que va a presentar por estos días, vamos a remitirnos a una feliz conjunción de palabras a cargo de el investigador y periodista también Juan Carlos Pumilla, que constituye cierto eje de los Archivos y Pantallas. Lo hemos leído reiteradamente y es pertinente hacerlo ahora. Dice Pumilla: la memoria es el tatuaje del alma. Se lleva en la conciencia y obedece a sus dictados. Indeleble, eterno, nos dice quiénes fuimos y revela lo que somos. Testimonio para presentir destinos y decidir qué haremos. Hay una boda feliz, diría, ¿no? Sí, sí. Aquí. Bueno, Gelman. Al Pinky ya lo conocemos cuando extracta este tipo de pensamientos. Es impresionante lo que escribe. Él, a su regreso de un viaje que hizo hace poco, compartió un texto breve de un cruce con una chiquita en la calle, y que es un texto maravilloso, impresionante. Sí, Pinky escribe muy bien, sí. Así como hay cierta expectativa o esperanza u optimismo, palabras que no son iguales, pero quiero pensar por dónde podemos ir en tu trabajo. En esto que hemos leído de Juan Carlos Pumilla, también hay una cuestión de búsquedas de luz. Testimonio para presentir destinos y decidir qué haremos. Claro, porque acá Pinky se refiere al individuo, digamos, ¿no? Y sí, somos pura memoria. Yo, en un blog que tengo sobre los primeros pobladores, sobre la fundación y primeros pobladores del pueblo donde nací, uno de los lemas, el lema principal dice, porque nombrar a un hombre se parece a salvarlo, que es una reivindicación de la memoria. Y después, en el libro que ya tengo preparado y que lo voy a editar seguramente para fin de año, por ahí, digo, somos memoria que anda, porque esto viene con nosotros, nuestras experiencias, la selección que hacemos de nuestras experiencias, de nuestros mejores recuerdos y de nuestros peores recuerdos también, es lo que va con nosotros, ¿no? Entonces toda esa memoria camina. Los pueblos son... Decime el nombre de tu pueblo. Capitán Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires. Tengo en mi mano algo que comentarás in extenso
mañana con nuestros amigos de Biblioteca Cultural, con Silvio Tejada, con Patricia Ollamburú y con Julia Oliferuc. Pero nos va a encantar que a partir de la producción literaria Larraburu y Sarán, los otros bandidos rurales, sobre una investigación de Rubén Gómez Luna, nos digas cómo fue la conjunción Rubén Gómez Luna, investigador, Daniel Bilbao, escribidor, para llegar a los otros bandidos. Haciendo una síntesis bien apretada, como se suele decir, el que investigó durante muchos años, pero muchos años, fue Rubén Gómez Luna, el gaucho, que entrevistó a familiares de Sarán, descendientes de Larraburu, empleados de Sarán, a la familia que fue la mano derecha de Sarán, los Garro, que conocen mucho de toda esta historia. Y fue construyendo así con todo eso, acumulando datos, pero él dice, yo no soy escritor, no sé escribir, soy ingeniero. Bueno, entonces le digo, bueno, pero esto hay que dejarlo por escrito porque se va a perder. Y bueno, y ahí nos pusimos de acuerdo en escribir esto y seguir escribiendo con cantidad de material que tiene él, otras cosas. Ya tenemos preparado otro librito más, así más o menos como este. Y entonces nos pusimos a escribir, me puse a escribir sobre la base de un carpetón, así una caja que me mandó y consultándolo permanentemente con él. Y después, bueno, yo abundé en algunas investigaciones sobre los testaferros que tenía él, que los trajo de Necochea, los personajes que lo rodearon, familias de guardaespaldas, bueno, agregué a lo que tenía a la parte medular, que era lo de Gómez Luna, y salió así. Yo creo que está bien eso, porque en una enciclopedia vasca lo tenían mencionado a Larraburu como un hacendado progresista. Entonces yo me comuniqué con ellos, les expliqué, miren, bueno, eso se corrigió. Pero la Fundación Juan de Garay, de acá de Argentina, editó, ya la 4ª edición lleva, un libraco así, alto así, ancho así, libraco. Bueno, ahí figura como un hacendado progresista. Esos que hacen la patria. De los que hacen la patria. Claro, porque la Fundación Juan de Garay son de los vascos que hicieron la patria, también, junto a los gobiernos militares, todo eso. Bueno, los del Club Americano, los de Zorreguieta, por el presidente de la Fundación Juan de Garay, calculo que seguirá siendo, no sé si sigue siendo todavía, Jorge Zorreguieta, fue durante muchos años, el padre de Máxima. De Máxima. De su Alteza, mejor dicho. Sí, de su Alteza. Una de cuyas abuelas está enterrada en mi pueblo ahí, porque eran familia de Pergamino, venían de ahí, bueno. Y este hombre es citado como hacendado progresista en medio de muchos vascos honorables que hubo, que trabajaron, derechos, mezclado ahí, parece un agravio, y es una falla de la memoria, porque esa enciclopedia vasca lo tomó de ahí y replica la información, entonces la memoria está salpicada, manchada. Sí, ¿no? sí, sí. Aquí decís en el libro de los otros bandidos rurales algo que me interesaba para volver a la sociedad del silencio y del olvido. Vos decís, el contenido de este libro solo pretende aportar al conocimiento de nuestra propia historia, dejar impresa la investigación, y acá viene el punto que me va a interesar que tenga una reflexión, para que se prolongue un poco en el tiempo y otros puedan perfeccionarla. No hay archivos cerrados. No, porque es todo un proceso. Es decir, yo creo que ninguna obra es individual. Ninguna obra sin nada. El poeta Ignacio Anzoátegui, creo que dijo, tenía en una poesía una cosa muy bonita, donde él decía que lo único que podía construir solo era el amor,
de una mujer, se refería sobre... ¿Estás hablando del de Samba para Javier, del cantor? Sí, Ignacio Anzate. Sí, bueno, sí. Para María Luisa Zapiola, que era su mujer. Ajá, sí. Entonces él decía que el amor era lo único que había podido construir solo. Todo lo demás es obra colectiva. ¿Por qué otros investigaron antes? Porque formamos parte de un proceso. Y lo que tiene esto es que si quedaba impune esa falsa memoria, ahí se corta la historia. Queda para todo el tiempo un fulano que fue un delincuente, queda como un hacendado progresista, que fundó la Sociedad Francesa en Necochea y que qué sé yo, cuántas cosas más. Entonces por eso me parece importante las pequeñas cosas estas, porque son historias cotidianas, ¿no? de la gente común, que tiene también derecho a reivindicarse. Están vivos, están los descendientes de la familia a los cuales Sarani, un guardaespaldas, le ametrallaron como 100 caballos en el campo. Los costos de mantener el poder Sí. son terribles. Daniel, una pregunta de curiosidad. El investigador y pesquisador Rubén Gómez Luna, ¿usa grabadores? Usaba. Sí, usaba grabadores y desgrababa. Esquivo para los reportajes. Sí, no quiere saber nada. En la caja que él me pasó cuando empezamos a trabajar, tenía cantidad industrial de hojas escritas, manuscritas, que eran desgrabaciones de charlas que tuvo con la viuda de Ibrahim Sarán hijo, por ejemplo. Estábamos escuchando a la pianista Alicia Correas, el moto perpetuo que lo escuchaste por correo electrónico, fue interpretado por la pianista rosarina Alicia Correas, que en este caso hizo a Debussy La danza del duende. Yo digo que los genios tocan adentro de la música. Ellos mismos son la música. Uno los ve que se deslizan por el piano, por ejemplo, como veía
ayer con Alicia Correas, y son ellos están ausentes del resto, ¿no? Sí, hay otra dimensión. No son esos que son muy técnicos, muy perfectos, pero no tienen alma. Tocan 10 puntos, no erran una nota, no dudan, pero les falta eso que tienen los genios, ¿no? Me encantaría aquí introducir el archivo de Alfredo Klut diciendo exactamente... Hay música de la llamada clásica que está escrita con tecnicismo exagerado y con frialdad manifiesta. Esa es la música. Y hay tangos que son muy inspirados, que tienen melodías pero hermosísimas, y no pensemos en Troilo, en Cobian, en toda esa gente que tenían una fuente de inspiración inagotable, en el folclore, bueno, en todas partes. Y a veces encontramos un músico en la precordillera tocando la quena también. Seguro. Porque hay maneras y maneras de tocar la quena. Lo mismo que estás diciendo vos en el sentido de los tecnicismos por un lado, sí, y poner el alma para tocar la quena, como él decía, sí. Con un sentimiento. Igual los sentimientos... a mi papá le gustaba mucho Beniamino Gigli, y yo me acuerdo que Gigli siempre decía que no había que ponerle demasiado sentimiento, no había que perderse, porque le puede ocurrir alguna cosa, algún fallo a raíz de... Y a él le pasó, que se emocionó en un tema y le falló la voz, un momento feo que pasó, ¿no? Pero bueno, un genio como eso puede ocurrir, además donde uno a las manos las maneja, pero la cabeza, cuando uno está cantando, la emoción que sube es menos manejable. Qué interesante lo que estamos hablando, Daniel, porque tiene que ver con la memoria, en este caso el tatuaje del alma en cuanto a la música, sí, ¿no? Sí. Y lo que genera en el espacio, en el aire. Sí, el tatuaje del alma, ese del cual habla Pinky, es lo que nosotros hemos elegido, ¿no? Tatuaje, hay cosas que nos marcan, pero lo que queda como tatuaje también es, por encima de todo, es lo que nosotros vamos eligiendo de esa memoria. Un lugar en la tierra, un amor, un escrito, un paisaje, ¿no? Una música. Hay cosas que van quedando que son parte de la experiencia, ¿no? Que bueno, uno por ahí las poetiza y las dice de alguna manera, ¿no? Pero que en definitiva no es otra cosa que la experiencia que vamos haciendo y que elegimos recortar para seguir impulsando, ¿no? Cuando los que siempre hemos trabajado en causas políticas, sociales, recortamos de esa memoria lo que nos sirve para impulsarnos y seguir trabajando. Sí, requiere también del recorte, sin duda. Sí. Sin duda. ¿Recortás con dolor? Siempre. Como periodista. Sí. Es que la vida es eso. Todos los recortes, todo lo que nos cargamos en la mochila, todo lo que nos va tatuando el alma nos lastima de una o de otra manera, porque es pérdida. Entre otras cosas, la memoria también es pérdida, porque uno dice, yo recuerdo tal cosa, recuerda lo que perdió, y entonces ese tatuaje del alma de alguna manera duele, y duele la vida porque somos seres finitos, entonces el paso del tiempo duele. Mi pregunta era más pedestre, porque te estoy pensando, periodista, con un bagaje cultural y un modo de mirar diferente, sin el contagio de cinismos. Entonces, al contemplar la realidad y por la práctica periodística, tener la necesidad de acotar una problemática, achicarla en 20 renglones. No recuerdo con dolor, recuerdo con rabia. Me decía un amigo periodista, un vasco, que trabaja desde hace mucho tiempo en el periodismo y tiene publicaciones en internet. Yo colaboraba en una de las publicaciones que tenía él y me decía, me gusta lo que escribís,
porque lo escribís con las tripas. Entonces uno recorta subjetivamente de la realidad y trata de explicar algo, entonces recorta con intención. Y en muchos casos, cuando uno quiere reflejar una posición, criticar algo, recorta con, entre comillas, con rabia, con un poco de bronca, decir, mira esto. Tengo que poner esta palabra porque es contundente. Tengo que decirle chorro. Claro, claro. Bandido. Sí, y no utilizar eufemismos. Próspero. Claro. No, por ahí a veces cosas que pueden molestar, uno la recorta de la realidad, porque dijo esto, hermano, ¿qué vas a hacer? Esto lo dijo alguna vez. Macri dijo que los cirujas eran delincuentes porque se robaban la basura. ¿Te acordás hace tiempo que tuvo ese exabrupto? Bueno, y si lo voy a escribir, por ejemplo, un comentario sobre estos días electorales, bueno, yo lamento si te molesto, pero eso lo dijo. Bueno, y también forma parte de una forma de pensar para analizar a esta persona. Entonces uno recorta de eso, pues, yo podría haber elegido alguna otra cosa de Macri, bueno, pero entonces por eso digo en ese sentido que uno recorta con un poco de intención, de bronca, de entusiasmo por algo, ¿no? No recordaba en este momento esa cita brutal y lo que me pregunto es, ¿no hay un periodista que repregunte? Repreguntan, pero hay... me contaba mi hijo, que vive en Rosario, y me decía, estuve viendo un reportaje que le hizo una chica a Macri, y Macri salió hablando de la violencia de género, y qué barbaridad, y que no puede ser, la violencia de género, qué sé yo. Y la chica lo esperó y le dijo, pero usted en la lista de diputados tiene a fulano, nombre y apellido, que le pega a su mujer. Y siguió hablando y no le contestó. Entonces, cuando termina la nota, la chica insiste. Le dice, pero no me contestó, le vuelvo a reiterar, usted en la lista de diputados tiene a fulano de tal que le pega a la mujer. Y Macri le dijo, no, yo en problemas familiares no me meto. No me meto en cuestiones privadas. Claro. Sí. Entonces, bueno, esto forma parte de la realidad, forma parte de la sociedad civil de la que hablamos. Por eso hay los que votan a un candidato o a otro, lo que tratan de hacer es olvidar, recortar la realidad y olvidar todo esto que pasó. La mujer de Macri, con los talleres. Con los talleres tenía mano de obra esclava. Entonces, el que vota a Macri no acepta eso. El que vota a Scioli, lo mismo. Uno le irá a explicar, mire, Scioli, es un... Hay que recordar su trayectoria. Su trayectoria, bueno. Recordar el oportunismo cuando su padre, en 1985 lo eligieron el empresario del año, esas revistas o esas fundaciones, el empresario del año. Y como había un revival medio raro ahí con el socialismo, el Estado, no sé qué, Macri, padre, dijo, bueno, lo que tenemos que hacer es reunir lo mejor de las ideas del liberalismo con las mejores ideas del socialismo. Y uno miraba eso y decía, ¿qué le agarró a este hombre? Bueno, entonces digo, la sociedad recorta todo eso. Es de liberarse de la culpa. Porque mucha gente ahora va a votar a Scioli o a Macri con culpa. Porque saben estas cosas. Saben la historia de Macri, saben la historia de Scioli, saben lo que representa cada uno. Pero recorta la realidad, vota con culpa. Entonces, la memoria es lo que viene a limpiar esto.
los documentos que dan cuenta con pasión de las situaciones de injusticia, el cine que ha mostrado sí. la Primera Guerra Mundial. Sí. Hace no mucho tiempo hubo una serie de películas absolutamente antibelicistas, ¿no? Sí. Planteando, no alcanza la fuerza icónica, la fuerza de la palabra para cambiar para cambiar algunas No, realidades. es la televisión con sus documentales, sus programas, sus investigaciones, el cine, la radio, los libros, son instrumentos para dar la pelea. Pero los cambios vienen en la calle, con la gente reclamando por justicia, por igualdad, yo recuerdo, vos decías el cine, yo recuerdo cuando era pibito de 11, 12 años, nosotros aplaudíamos cuando los sioux o los comanches tenían rodeadas a las carretas de los colonos invasores, y llegaba el séptimo de caballería, entonces sonaba algo, y en el cine todos los pibitos aplaudíamos, porque el cine estaba para eso. Hoy afortunadamente la memoria ha vencido, ha derrotado ese tipo de cine y ya no se puede hacer. La escuela sigue insistiendo, en la escuela todavía se está peleando. Hablo de Rosario, reciente mencionaba la novia de mi hijo. Escribió ahí en su Facebook que votaba a la izquierda, ¿no? Entonces, una maestra suya de su niñez, está por recibir ella de psicóloga, y la maestra de la escuela, no sé si primaria o secundaria, le escribió escandalizada. ¿Cómo podía ser que votes a la izquierda si tus padres son católicos y la izquierda está a favor de las peores cosas y nos quiere hacer vivir como en Cuba? Claro, le digo, el tema es que vos sos una desacatada porque la escuela hizo un esfuerzo en programarte, en disciplinarte, y resulta que vos salís descentrada y yendo para otro lado. La escuela todavía sigue siendo un medio de disciplinamiento de los jóvenes. Bueno, en todo caso habría que ir a mirar las fuentes del cristianismo primitivo, ¿no? Para la igualdad. Bueno, sí, por algo desapareció el Antiguo Testamento. Creo que era Isaías el que decía la propiedad privada es un robo. Bueno, no sé si en esos términos, pero que decía de la opresión. Sí. Hablaba de la propiedad privada. Y estoy hablando de la comunidad de bienes del libro de Hechos, en el Nuevo Testamento. Entonces hubo que inventar ponerle a esa realidad de la sociedad una caparazón. Pero bueno, es una lucha ideológica, donde las sociedades van avanzando como pueden, ¿no? Y los medios con que cuenta las clases dominantes, el poder, es muy grande, ¿no? Es muy grande. Yo escribí algunas cosas sobre las palabras, ¿no? Entonces, lo usé para un artículo precisamente para este amigo periodista, ¿no? Que te comentaba, para la revista. En el diccionario de la lengua española más antiguo, creo que era de 1732, aparece la palabra terrorista, o terrorismo, ¿no? Terrorismo. ¿Y qué era la definición de terrorismo? Era el método que empleaban los gobiernos para someter a los pueblos. Y así fue durante mucho tiempo. Y en el último siglo, poco a poco se va. Leo hoy la definición de terrorismo y es lo que hacemos nosotros. Los desplazamientos. Le pasaron el poder, la mochila a los que resisten la opresión. ¿No? Claro. Entonces, ahí en el terreno de las palabras también hay una lucha. Bueno, un ensayo que escribí también, que sacó el primer premio, no sé, no me acuerdo, en 2001, 2002, por ahí. No me acuerdo cómo era. La idea era si hablábamos mejor antes que ahora,
y yo escribí, el título lo puse en 3 signos de interrogación y subtitulé La versión de Sancho Panza, diciendo que era la versión del pueblo, de cómo lo veía el pueblo eso. La gente es la dueña de las palabras. Entonces, la construcción esa que a nosotros nos van imponiendo desde la escuela, hay que discutirla, porque si no terminamos repitiendo que terrorista es un tipo que atentó contra un fulano, un militar, un banco, qué sé yo, pero no son terroristas los que bombardean ciudades. Claro, está en la legislación. Las personas que atropellan con sus autos, que asesinan con sus autos porque van borrachos, drogados, que se manejan a alta velocidad, ¿por qué no van presos y no tienen condenas duras? La ley está pensada así, desde un concepto de clase. Es para evitar que cualquier nene de mamá pueda ir 15 años a la cárcel. Bueno, hace unos días falleció David Baigún y estuvimos compartiendo un audio muy, muy interesante, dicho desde el tipo que estuvo en el ámbito, en el núcleo principal, ¿no? Sí. De las luchas por la justicia, desde un punto de vista de los derechos humanos, pero diciendo claramente eso, ¿no? La cuestión cuando la ley y las formas... La ley es una ley de clase. Claro, está pensada siempre para proteger a las clases dominantes, las clases. Entonces, se benefician algunos que van con una catanga y se llevan puesto a alguien, se benefician, pero lo que tratan de evitar es que nadie de los ricachones vaya preso. Entonces, digamos, hay que rescatar estas cosas para traerlas a la actualidad, porque esto es memoria. ¿Cómo se construye la ley? ¿Quiénes la construyen? Al servicio de quién, ¿no? Y ponerlas a debate. El sistema se ha ocupado de vaciar de contenido. Recordemos que se ha condenado la ideología, pero eso es ideología, ¿no? Se había terminado la historia, entonces no había otra ideología que la del capitalismo que ha triunfado. Imponen cosas que hasta se repiten en ámbitos donde no deberían repetirse. Cuando hablan de capitalismo salvaje, ¿cuándo no fue salvaje el capitalismo? Cuando se inició, los chicos ingleses de 13, 14 años trabajaban en las minas de carbón. ¿Cuándo no fue salvaje? Entonces digo, hay toda una batalla. En la década del 80 había un debate ideológico por hacer, muy fuerte. Por eso yo me acuerdo que hablaba con compañeros de la importancia de disponer de medios, de disponer radios barriales, radios de mayor alcance, de canales comunitarios. ¿Por qué? Porque había que darle el debate a las clases dominantes que estaban convencidas que nos habían avasallado. Entonces, era hora de rescatar la memoria. Mira, era hora de rescatar la memoria popular, la nuestra, ¿no? Sí, te estás acercando el foco a la defección de los medios públicos en eso que estás planteando. Sí. Atilio Borón diciendo... Pero es posible tener una televisión pública, ¿no es cierto?, que se convierta en una caja de resonancia de grandes debates nacionales. Pero eso supone una concepción política que en la Argentina no existe. Hay una visión muy equivocada de lo que es la televisión pública, que viene desde tiempos, yo sería casi desde que yo me acuerdo, ¿no es cierto? Y que ningún gobierno alteró esa línea. No lo alteró Alfonsín, no lo alteró Menem, no lo alteró todo lo que vino después. ¿No es cierto? La idea de que la televisión pública es una televisión del gobierno, y más que del gobierno, del partido de gobierno, y más que del partido del jefe del partido de gobierno. Entonces, estamos mal. Bueno, esa ha sido la historia. De todos los gobiernos. En La Pampa lo hemos vivido. Me imagino, pro Marín, claro. Pro Berna, sí Marín y si Berna, así. Claro, y eso no sirve para nada. Y eso hace que los intelectuales en este país sean tan poco prestigiados. ¿Te das cuenta?
Dentro del capitalismo no puede haber televisión pública, porque los intereses privados son los que arriman para que subsista el canal oficial. Es el propio gobierno dentro del capitalismo generalmente está viciado de relaciones incestuosas con el capital privado, con las corporaciones. El kirchnerismo se reivindica muy progresista, pero ¿cómo explicar lo de la Barrick-Gold, lo de Monsanto, las ganancias siderales de las telefónicas, de las petroleras, ¿no? Entonces, esas ligazones impiden que la televisión sea realmente pública, y pública es en manos de la gente, Incluso la propia ley de medios dejó afuera todas las radios comunitarias. Eso no tiene explicación posible, ¿no? No hay todavía una explicación de eso a 6 años. A 6 años. Está obsoleto, completamente obsoleto, el sistema de representación político e institucional. Esto que llaman democracia no es democracia, es una gran mentira, porque está obsoleto la forma en que es representado el pueblo y las instituciones. Se nos ríen en la cara un presidente que dice, pero usted no dijo lo que iba a hacer. No, si decía lo que iba a hacer no me votaban. Son grandes afrentas, claro, afrentas, ¿no? Pero bueno, pero la gente acepta eso porque el propio sistema ya le impuso las reglas. Cuando cada vez está más claro que es necesario que haya una democracia mucho más de base, que los sistemas, el sistema de concejales de un pueblo, por ejemplo, ciudad, tendría que ser otro. Un concejal por cuadra, asambleas, y que allá arriba hayan los representantes que lo único que tienen que hacer es cumplir con lo que le viene de abajo. Y no estoy hablando de soviet ni nada que se parezca, democracia, que no es nuevo. Esteban Echeverría decía allá por 1837, por ahí, ¿qué es la democracia? La democracia es el régimen de la libertad basado en la igualdad de clases. En 1837 lo decía. Tendríamos que habernos parado sobre ese pensamiento, más todo lo que hay de esos revolucionarios de Mayo, para haber construido con todo lo extraordinario del pensamiento de nuestra América que hubo desde Simón Rodríguez, Mariátegui, qué sé yo, tantos, el Che, haber construido todo un pensamiento, ¿no?, nuevo, y todavía eso lamentablemente no se ha podido dar, ¿no? Sí, o sostener en el tiempo, volvemos a la frase que usaste en el prólogo del libro, o sostener en el tiempo las palabras que avanzan hacia modos de igualdad y de justicia, ¿no? En ese ensayo me acuerdo que cité a Hellman cuando en Madrid, en una charla en Madrid, dice, claro, el ensayo ese, un ensayo que tengo preparado ahí, que a lo mejor irá a parar un libro, se titula, el título del libro incluso, La democracia, ese caballo cansado. Porque Hellman en esa charla en Madrid dijo, las palabras se cansan como los hombres, creo, dice, y los caballos. Dijo. Claro, las palabras se cansan, están tan manoseadas, vapuleadas, que se vacían de contenido. Entonces nos hablan muy suelto de cuerpo de democracia cuando no existe ningún gobierno del pueblo. Y la propia Constitución nos está cargando cuando nos dice abiertamente, el pueblo no delibera ni gobierna. Después le agregan, sino a través de sus representantes. Sí, pero lo que me dice es que el pueblo no delibera ni gobierna. Y es eso, el pueblo no delibera. Bueno, en los barrios, en las fábricas, tendría que deliberar ahí, y la base de toda la legislación tendría que nacer de ahí. Pero no, mediatizamos esa democracia, y cuando se mediatiza deja de ser
democracia para convertirse en cualquier otra cosa. Claro, en formalidades. Estoy recordando algunos ejemplos que obturan y clausuran las posibilidades de debate y de revisiones. Bueno, de hecho la autocrítica no existe todavía en la clase política, en la llamada clase política. Algunas frases como la vicegobernadora Durango, debatir esos temas no le interesa a la gente. Sí. Uno. Él siempre fue así, Macri no hay que mirar para atrás. Claro. ¿No? Entonces todo eso clausura la posibilidad de volver sobre un tema, analizarlo. No, volvemos al principio, la memoria molesta. Vos fíjate, transformaron la Plaza San Martín, y está muy bien, está linda, bueno, pero no dejaron ni un solo rincón que le permitiera a los más viejos recordar algún sitio de la vieja ciudad, en las esquinas, dejar las baldosas más viejas, los árboles. No es lo mismo, una chica escribió en la arena. Las marcas de la historia, la densidad de la claro, historia estaría ahí. Porque una chica, yo me acuerdo que publicó un comentario en la arena, diciendo, a mí que me importa que esté linda. Dice, yo quiero la plaza de mi abuelo. Ese un árbol tal lo plantó mi abuelo. Entonces, para mí eso era un símbolo que me ataba, me referenciaba al pasado, ¿no? Entonces, y uno, el que ha tenido la suerte de poder viajar por Europa y ver los cascos antiguos de las viejas ciudades, o esos edificios que los mantienen. Ahí me está llevando a los energumenismos que ocultan las marcas que podrían dar densidad a algo. En el País Vasco, la iglesia donde bautizaron a mis abuelos y abuelas y bisabuelas, era una iglesia muy chiquitita. Todo lo que queda, hicieron una plazoleta donde está la base. Mantuvieron la parte de abajo, todo el perímetro, la puerta de entrada, y han puesto del lado de adentro bancos. Eso es todo lo que queda. Pero no las tiraron, la dejaron ahí, y esa es la vieja iglesia. Castillos que están comidos por el... Pero lo dejan ahí, la gente va a hacer sus excursiones de fin de semana, van de picnic. Es decir, un respeto por la historia, para saber que está ahí la historia, ¿no? Que la podemos tocar con la mano incluso. Daniel, para continuar con las marcas a través del lenguaje, ¿no? De la lengua vasca en este caso, vos me habías mencionado que querías escuchar a Joan Baez. Choría chori. Choría chori. Que quiere decir el pájaro es pájaro, pero más que nada por el mensaje que tiene esa letra tan breve, que es bellísima, ¿no? Por favor, ¿cómo es el mensaje? Sintéticamente dice, yo le podría haber cortado las alas y el pájaro hubiera sido mío. Pero si hubiera sido así, si le hubiera cortado las alas, no hubiera sido pájaro. Y yo lo que amaba era el pájaro. Entonces por eso lo deja ir, ¿no? De una hermosura increíble, ¿no? Negia izango zen, ezun aldekingo. Egoak ebaki banizkio, negia izan zen, ezun aldekingo. Baina nonela, ezen gehiago txori izango. Baina nonela, ezen gehiago txori izango. Eta nik txoria nuen baite, eta nik txoria nuen baite. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen,
piano in my thing. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Es imposible escuchar esta canción sin la emoción de lo que habla, ¿no? De las alas que sí se pierden, se pierde la condición. Y hubiera sido nuestro, se hubiera quedado con nosotros. Pero lo que dice el autor, Miquel Laboa, yo lo que amaba era el pájaro. Entonces, aunque me duela, tengo que dejarlo ir, si lo quiero de verdad, ¿no? ¿Qué pasa con los hijos, ¿no? Me acuerdo una vez una mujer escribió una cosa muy linda sobre lo bien que le había hecho esta canción, porque ella en principio se había enojado con su propio hijo cuando le planteó que se iba y que quería crecer y salir, bueno, lo bien que le hizo esta canción, ¿no? Y es eso, Bueno. que es la libertad en definitiva, para todo, para todo. No puede haber amor basado en la esclavitud. Por eso, extremando, no hay conciliación entre el capital y el trabajo. El capital vive de explotar al trabajador. Entonces, ahí no hay libertad. La definición de libertad, la que más me ha gustado, que la construyó un socialista de aquellos viejos socialistas antiperonistas, medio elitistas además, porque descendiente de familias patricias de acá de la Argentina, ¿no? Como Sánchez Viamonte, hizo una definición de la libertad muy interesante, que dice: la libertad es una e indivisible, y es el conjunto de los derechos inherentes a la persona humana. Donde falta uno solo de esos derechos, no hay libertad. Entonces, eso puede ser interesante, decir, no me hables de libertad y de democracia, donde yo no puedo tener acceso a una vivienda digna. ¿De qué me hablas? ¿No? Pero bueno, ¿eso se enseña en las escuelas? No, esa definición de libertad no se enseña. Una imagen vale más que 1000 palabras. Yo digo, una palabra vale 7.700 millones de imágenes. Una por cada imagen que se haga cada ser humano que hay sobre la Tierra. Bueno, volvemos a citar a Humilla cuando dijo: si no hay justicia, la democracia es una entelequia. Claro. Fue muy fuerte, muy fuerte. Uno decimos libertad. Y entonces, ¿qué es la libertad para nosotros? Para alguien que vive en Irak, para alguien que vive en Mozambique, para alguien que vive en campamentos de refugiados. Cada uno tiene su visión de la libertad. Hay una serie hermosa, muy bien hecha, creo que se llama 6.000 palabras, 6.000, no me acuerdo, el término es 6.000. Entonces le dice, ¿cuál es la cosa más preciada que tiene usted? Y entonces las personas dan respuestas muy breves y le preguntan a personas de distintos países del mundo, húngaros, árabes, del desierto, y hay cosas que son hermosas, porque cada uno decía que era una sueca, lo más preciado para ella era no sé qué cosa, y un árabe del desierto dijo, para mí, mi morral y mi cuchillo, porque claro, de eso vivía, ¿no? Entonces, las palabras... Él podría haber dicho el caballo, ¿no? O el caballo, claro. Y así, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con
con una pérdida. Cuando decimos que la sociedad se desvalorizó, la sociedad ha hecho una deserción moral cuando no impide los abusos de poder a los que hemos llegado, cuando no impide que se repitan hasta el hartazgo los asesinatos de mujeres por violencia de género, cuando no se solidariza con los obreros que están penando en la puerta de una fábrica reclamando por justicia, está desertando de su obligación como sociedad, porque tiene la sociedad responsabilidad hacia el futuro, ¿no? Yo terminé hace poquito de escribir un libro sobre la fundación y primeros pobladores de mi pueblo. Entonces ahí en el prólogo digo, ¿y por qué esta historia no se enseña en el propio pueblo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué les molesta? Nos hablan de los griegos, de los romanos, de los cartagineses, pero a nosotros no nos hablan de la propia historia del pueblo. ¿Quiénes fueron los primeros pobladores? Lógicamente que los primeros pobladores fueron los pueblos originarios, después los que vinieron, con todo desparpajo, lo contaba una buena persona en definitiva, Edgar Di Fulvio, el hermano de Carlos, contaba en una publicación cómo fue que llegaron los españoles, los emisarios a la orilla del río Areco, y llegaron y se encontraron con los originarios ahí, con los indígenas, y le dijeron, bueno, miren, lamentablemente venimos a comunicarle que esta tierra es del rey, y así que tienen que retirarse. Y esta gente, que eran los de la encomienda de los baguales, mansamente se fueron, se retiraron y eso produce indignación que te lo cuenten así, ¿no? Pero digo, ¿por qué en los pueblos de la provincia no cuentan como primera cosa, no hay una materia? Estás poniendo el eje en algo que hemos estado hablando en los archivos y pantallas anteriores, respecto de, el posicionamiento como ser histórico de cada uno y las estéticas para contar la historia, Daniel. Sí. Si un libro es un bodrio, Sí. y lo dejas a la segunda página por la aridez que tiene, es muy difícil, es todo un problema, la divulgación. Es que era un poco lo que, no sé si fuera el micrófono, te decía respecto de las palabras. Hay toda una manipulación que viene, por un lado, de las academias, ¿no? Que creen que mandan. Sobre el ensayo que te comentaba, comienza con una imagen que es un mono, un simio, que dice algo, farfulla algo, y entonces viene, después que farfulla, viene un tipo, así un explorador que se ve y anota, con la idea de que primero está la palabra que dijo el pueblo y después el de la academia. Entonces, cuando se preguntaban en ese ensayo si hablamos mejor ahora o después, porque cuestionan que hablemos así, yo me pregunto, ¿hablábamos mejor antes cuando nos tratábamos de tú? Cuando la maestra nos trataba de tú a nosotros. Sábato tuvo una polémica con docentes y gente allá por 1966, porque Sábato salió a defender el voceo y le escribían escandalizadas a las maestras. ¿Cómo es una falta de respeto? Hay que hablar de tú. Bueno, yo pregunto, ¿hablábamos mejor cuando hablábamos de tú? Y podría ser para la época, pero el pueblo es el dueño de las palabras. Si el pueblo empezó a hablar de vos, el pueblo tiene razón.
vos hablás de la sociedad civil, Sí. porque efectivamente alguien ya dijo que el hablar de la gente Sí. es una derrota cultural. Sí, sí, es un eufemismo para evitar definiciones más profundas. Cuando digo la sociedad civil, expreso al pueblo en su funcionalidad política. La sociedad civil... La dimensión jurídica sería. Claro, la dimensión jurídico-política, digamos. Cuando decimos la sociedad civil dijo por algo será, estoy hablando de esa conducta que adoptó, ¿no? No del objeto, de la cosa Sí. pueblo, porque lo de pueblo está muy controvertido con sus definiciones. Bueno. En 1812, en el periódico Mártir o Libre, que editaba Monteagudo, él dice: ama la multitud corrompida al déspota perverso, porque en la impunidad, ayudándose unos con otros, se aseguran la impunidad de sus crímenes recíprocos. Lo dice en 1812. Habla de los tiranos de aquella época. Pero digo, el sistema, el poder, se ocupó de construir sistemas populistas que comprometan también a las mayorías populares esas, que la comprometan en el respaldo de cosas que no pueden ser respaldadas. Claro. Por ejemplo... ciertas anuencias para porque, techo. claro, si se roba el funcionario, ¿cómo no me voy a llevar yo los cables de la El que repartición? no llora no mama. Claro, ¿cómo no me voy a beneficiar yo si el funcionario es corrupto? Bueno, yo un poquito. La sociedad sabía que Kirchner se había llevado 500 millones de dólares a Suiza. Se sabía. Lo votaron para presidente igual. Entonces digo, después de lo que hizo Menem, la sociedad lo volvió a votar. Bueno, los posibilismos, la verdad que legitiman claro, los posibilismos. con esos cuentos, ¿no? Cuando después del segundo mandato de Menem, cuando vieron que era insostenible, ¿qué dijo la sociedad? Lo vamos a castigar. Y lo votó a De la Rúa. Entonces, es una evolución de la sociedad que tiene que ver con el descalabro de todo el modelo del estado de bienestar, iniciado allá por los años 40, a caballo del primer escalón, digamos, que fue el surgimiento del radicalismo, ¿no? Que incorporó a las clases medias, después el peronismo, que incorpora a las clases trabajadoras, y que genera, a favor de múltiples condiciones, el estado de bienestar, ¿no? Donde se estableció un modelo paternalista, bonapartista, ¿no? Ustedes no se calienten, de casa al trabajo y del trabajo a casa, que nosotros nos ocupamos de todo, ¿no? Entonces eso construyó una sociedad. Esta sociedad, este modelo, este estado de bienestar, estalló. Entonces los partidos políticos hoy, han dejado de existir, no tienen razón de ser. Estamos en una etapa de transición donde se están generando nuevos partidos políticos. ¿La vigencia de los personalismos todavía? Claro, es producto es un patrimonio cultural de toda América Latina. Viene de los caudillismos, y que no se termina de agotar porque además el sistema trata de reciclarlos, porque los necesita este tipo de modelo. ¿Dirías vos que se necesitan nuevas palabras para avanzar hacia una sociedad con mayor igualdad? ¿O habría que, por ejercicio de la autocrítica y la crítica, volver a dar sentido a las palabras? Porque la pregunta es, frente a al aumento de la desigualdad, Sí, ¿no? Sí. En los accesos a los saberes, Sí. ¿no? A pensarnos como seres humanos. La resemantización es permanente. La hace el pueblo, la hacen los pueblos, chocando todos los días con el poder. Lo que ocurre es que eso no se ve en forma inmediata.
Eso Porque es tiene así. que haber una denuncia de lo que llamamos sentido común Claro. cuando Pero eso- refuerza la desigualdad. Claro, y sale de la lucha eso, sale de la lucha. Tanto en el dogma socialista como en los escritos de los años de la Revolución de Mayo, muchas cosas de Belgrano, algunas cosas de Moreno, ahí hay muchas cosas que se pueden revalorizar, que están escritas, que están superadas porque están escritas desde un momento histórico. Pero Sí, hay sí. que repensar todo eso, porque además escribieron sobre la democracia, escribieron sobre la libertad, que hoy están resignificadas por la lucha de generaciones, ¿no? Pero han tratado de que eso no subsistiera en la escuela. Algunos buenos docentes que intentaban hacernos pensar, Daniel, particularmente los de historia, ¿no? Cómo poner en relación los datos que uno recibe de la realidad, ¿no? Ah. Entonces, al no ponerlos en contexto, Sí. algo que se reprocha al periodismo de hoy, y se puede verificar, la falta Sí. de contexto es muy evidente para esto que estamos diciendo. Si hacen falta nuevas palabras o habría que recuperarlas y volver a No, cargarlas de palabras sentido. hay, las palabras se resignifican, pero además las palabras se van haciendo sobre la marcha. Lo que pasa que hay ideas. Entonces lo que hay que encontrar son las mejores palabras que sean capaces de poner en contacto a los distintos sectores de la sociedad. Las palabras que enamoren, las palabras que convoquen, las palabras que nos saquen a la calle, pero para eso hacen falta un montón de cosas. Vos fíjate, ¿qué hicieron con el plan de operaciones de Moreno? Lo ocultaron. Lo ocultaron, dijeron que era falso, dijeron que era apócrifo, que lo escribió fulano, que lo escribió mengano. Es que en el plan de operaciones de Moreno hay toda una línea de pensamiento y de acción para mejorar la sociedad. Claro, empezando por bibliotecas, por la letra, por la palabra y, Sí, y la letra además, escrita, y después les asustan algunos métodos donde... la reforma agraria. No, claro, y los métodos políticos donde no es como dicen algunos candidatos, y vamos a hacer con todos. No, con todos no se puede. Esa es una falacia. Porque con la Barrick Gold, con Monsanto, con las telefónicas, con eso no se puede hacer nada. Nos están envenenando el país con cianuro, con la soja, con el glifosato. Bueno, no se puede con ellos. Entonces hay que recuperar la verdad. Viviane Forrester, que fue la ideóloga la que escribió El horror económico, que de alguna manera coadyuvó a que Mitterrand llegara a la presidencia de Francia, decía, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo solucionamos esto? Dijo, el trabajo se murió, no existe más. No hay trabajo para todos, los menos. Se termina el trabajo, cosa que se viene cumpliendo puntualmente. ¿Cómo hacemos nosotros que somos periodistas y escritores? Decir la verdad. Ese es el tema. Hay que decir la verdad. Aunque duela. Mira, Daniel, no tengo ahora, pero puedo insertar el audio de esos sincericidios que uno Sí. que uno percibe, ¿no? Dos supuestos periodistas en Código Político, Julio Blanc, en este caso era Julio Blanc, que le dice a Rodríguez Larreta, le vamos a pedir algo infrecuente en televisión, que diga la verdad, que sea sincero en esto. Entonces el otro como que se sorprende, ¿no? Sí. Claro, es que me lo digan tan en frío, ¿no? Entonces, y lo voy a insertar porque es significativo respecto de hasta dónde llegan los cinismos. Porque la pregunta que correspondía en esa escena es decir, ¿y para qué me invitó? Claro. Siempre es así, perdón, cada jueves es igual. Sí. 2 de 3, esa es la pregunta. Y esto pretendemos ver, no es muy habitual, pero hacer un pequeño ejercicio de sinceridad en cámara.
No es muy habitual, pero hacer un pequeño ejercicio de sinceridad en cámara. ¿Cómo no es habitual? No, no es habitual en la política, en el periodismo, no es habitual. Bueno. ¿Cómo no es habitual? No, no es habitual en la política, en el periodismo, no es habitual. Bueno, en nuestro caso sí, pero... Lo mejor y lo peor de su campaña, de la larga campaña que empezó antes de las primarias. Una vez yo escuché decir a Víctor Hugo, venía de un programa de radio donde lo habían entrevistado. Y bueno, ¿cómo te fue, Víctor Hugo? Muy bien, dice, me trataron muy bien y me sentí muy cuidado. Claro, no le preguntaban, ¿qué hacías vos elogiando al militar ese en el cuartel donde había presos políticos y vos, mientras había presos políticos en la celda, vos jugabas al básquet y al fútbol con los militares? Claro, no le preguntaron eso. Entonces dice, me sentí cuidado. Entonces, esa clase de periodismo, hay un autor, un periodista francés, que no me voy a acordar el nombre, que escribió, bueno, un libro que tuvo bastante repercusión, un librito chiquito está escrito en francés, que se llama algo así como La Nueva Jauría. Él lo que dice es que hay un nuevo periodismo, la jauría, como la denomina, es un modelo de periodismo nuevo que, basado en que Internet es velocidad pura, utiliza la saturación como medio de desinformación. El sistema utiliza eso. Como pasaba cuando salimos de la dictadura y empezaban a levantar fosas clandestinas, fosas, muertos, y Eve se dio cuenta. Dijo, bueno, paremos, no levantemos más, porque estaban saturando a la sociedad con los mensajes. También eso era un instrumento de saturación para que la gente dijera, basta, claro. Olvidémonos de eso. Bueno. Y llegó un momento que realmente todos los días fosas era agotador. Y eso es una práctica común de los medios. Ya que hablamos de las palabras, del cuidado de las palabras, bueno, pero ¿cómo te llevaste con la práctica? Porque también es apremio la práctica periodística. Ahora, como escritor, ¿tenés ese tiempo para pensar? Sí, mira, ¿cuánto tiempo hiciste periodismo? Sí, empecé a escribir en revistitas desde que tenía 17 años, más o menos. Una vez me presenté también en un pequeño concurso de ensayos que habían organizado justo en las vacaciones en mi pueblo, sobre si la paz es posible, era el título. Entonces yo, atrevido, tenía 14, 15 años, ¿no? O sea, escribo desde que era muy chico. Pero después te lo voy a mandar. Escribí hace un tiempo una serie de tesis, digamos, se llaman así, tesis del telar, en tesis que son frases breves y son 10 frases, 12. Tesis de la máquina de escribir termina diciendo, escribir es combatir. Y yo creo que de eso se trata. Uno no puede sentarse a la máquina de escribir si no es para protestar, para enojarse. Puede escribir sobre el amor, sobre muchas cuestiones, sobre la naturaleza, está muy bien. Pero si no combate, eso se lo lleva el viento, ¿no? Aunque sea la belleza también aporta, pero si no hay verdad en la belleza tampoco. Entonces, en esa misma tesis digo que el periodista que se sienta delante de la máquina de escribir en un diario, la letra es del patrón, porque el dueño de la máquina de escribir es el patrón. Entonces él no va a tratar de no molestar al patrón, ¿no? Entonces digo, el periodista, si no combate, entonces, y un periodista en un medio tiene que estar revisando todo el tiempo, repensando todo el tiempo su práctica. Sí, todo el tiempo. Los costos, ¿no?, de decir lo que uno piensa. Sí, se paga caro. Sí. Lo has dicho muy claramente en este libro de la sociedad del olvido y la sociedad de la memoria, cuando decís, no quiso enterarse la sociedad de lo que ocurría.
Por eso se convertiría años más tarde en la sociedad del olvido, rechazando la insistencia en revisar el pasado, que resulta incómodo, que lo hemos hablado de alguna manera, como incomoda. Lo que quería pensar con vos es lo siguiente: para este tipo de no querer enterarse, hay atrás todo un ejercicio de enmascaramientos, ¿cómo diría?, de pérdida de valor de las palabras. Sí. Otra vez, ¿no? Sí, es mentira que yo no sabía. Se llevaban personas a plena luz del día en pleno centro. Yo he visto meter a empujones en un Falcon en la Avenida de Mayo una mañana. A gente, a gente que la han sacado de su casa y la han matado a golpes en la vereda porque se resistió y se lo llevaron igual. La gente vio muchas cosas. Los obreros de Mercedes-Benz, cuando Juan Manuel Fangio los dejaba entrar al ejército y los entregaba que se los llevaran, cuando Fangio era gerente. Digamos, eso es memoria también, porque nosotros ponemos por allá arriba... Bueno, vino Schulman a contar lo del vaso de agua, la experiencia de su mamá acá, y Chicha Mariani dijo: estoy esperando todavía hace 30 y pico de años, sí, que los vecinos digan qué vieron, claro, qué pasó. Claro. Entonces toda esa gente vio, la gente, porque fue público, fue conferencia de prensa, vio a Sábato elogiando a Videla, lo vio. Entonces digo, con todos los méritos que puede tener y tiene, un tipo que elogia a Videla puede ser símbolo de los derechos humanos. Que habló de los pueblos originarios de la manera que habló. Bueno, digo, la memoria hace eso. Hay que recoger la memoria con beneficio de inventario y poner las cosas en su lugar, porque la gente que dio la vida no puede quedar opacada, olvidada, mientras otros que elogiaban a los militares... Nunca se puso así tan claramente, como vos decís, esa contradicción, ¿no? Con el hecho de las investigaciones, la comisión, la CONADEP. No se trajo así tan fuerte, pero vos acá lo señalás, Daniel. Nuestra conciencia tiene sus demandas, tiene cuentas pendientes y deserciones. Entonces, escribir desde la fragilidad, desde la provisoriedad de nuestros conceptos, aún desde nuestros arrepentimientos. Claro, porque bueno, nosotros también como sociedad y los individuos, también en determinado momento cometemos errores, nos dejamos enceguecer por alguna cosa del momento, sí, claro. O somos... La posibilidad del error está todo el tiempo. Sí, o somos partidarios de ciertas formas extremas, pero el tema no es arrepentirse, sino reelaborar todo eso para que sea mejor, porque lo que elegimos por algo lo elegimos, pero lo que te decía, no nos permiten esa reelaboración. Yo recuerdo que en una feria del libro, cuando Sábato dio una charla, se paró un joven y le dijo: usted esto, los pueblos originarios, lo de Videla, le bajó toda una cantidad de cosas objetivamente ciertas, que son una parte de la verdad. Después tiene otras partes para rescatar. Los propios presentes lo sacaron a golpes, a empujones. Es decir, no tuvo que venir la policía, la sociedad reprime. Lo habías planteado de esa... La influencia del cura, del Rotary, de los políticos, del Club de Leones, que son, digamos, los gendarmes del pensamiento. En los pequeños pueblos ni hablar. En pueblos de provincia como el mío, madre mía, lo que hay que cuidarse. Volvemos a las salas, ¿no? El recorte de las salas que desnaturaliza el ser. Y después se quejan porque los hijos se desbandan y cometen algunos exabruptos.
Daniel, ¿cómo te llevaste con los estudios académicos, por un lado? Y después entremos a los estudios musicales, a ver. Yo era estamos hablando de década del 70, yo era los periodistas se hacen en la calle. Entonces, alguna vez nos entrevistamos con el, ¿cómo se llama? Gil, creo que era el apellido, Juan Gil, fue un famoso secretario de redacción de Clarín, y también en esa época, claro, yo había entrado había empezado a estudiar agronomía, y como no me había ido bien en el examen de ingreso y tenía que esperar unos meses, me fui a estudiar periodismo a un reducto del ultraliberalismo, que es en Buenos Aires, que es el Museo Social Argentino, que tenía una carrera de periodismo. Y no fuiste al círculo de la prensa, Daniel. No, bueno, pero no tenía nada que envidiarle. Con 2 o 3 compañeros ahí de esa época fuimos a reunirnos con Juan Gil, a charlar, qué sé yo, y él nos dijo, no, eso de las academias, eso de estudiar, no, déjense joder, el periodista se hace en la calle. Entonces para mí me quedó eso, a pesar de que seguí estudiando hasta que un día tomamos el Museo Social Argentino, cerramos, salimos en todos los diarios y se clausuró la carrera de periodismo en el Museo Social por un tiempo, no sé si tendrán ahora. En los estudios académicos yo creo que hay que formarse mucho, hay que estudiar mucho, y que no lo da la academia. Yo no voy a nombrar a la persona, pero una persona, no digo el sexo tampoco para que no haga nadie saque conclusiones o ideas, regresó con su título de licenciado, ¿no?, en comunicación, y la entrevistó, me acuerdo, el inefable Gordo Rociábalos en Radio Nacional. Entonces le preguntaba, bueno, ¿y a qué te vas a dedicar? ¿A radio o televisión? Y dijo, no, me voy a dedicar a la radio, porque para hacer televisión hay que saber. Entonces, digo, claro, radio hace cualquiera, nos sentamos y bla, 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 ¿no? Entonces, ese concepto que todavía está impregnando las FMs. Cualquiera puede hacer radio, cualquiera puede... Y yo creo que sí, cualquiera, por más desconocimiento que tenga del medium, tienen derecho. Lo que yo digo es, muchachos, hay que formarse, porque si no, flaco favor le hacemos a la comunicación, a la verdad, a las luchas en las que nos estamos metidos, ¿no? Sería bueno descubrir, sería bueno descubrir, sería bueno descubrir, sería bueno descubrir. No puedo terminar el Archivos y Pantallas sin preguntarte, como a todos los invitados, porque siempre hay un acercamiento entre la historia y la música, ¿cómo es tu vínculo con la música? Porque te sé melómano. Bueno, el melómano más o menos. Hice todo un recorrido, porque yo tenía 14, 15 años, y por la influencia de mi viejo, sobre todo, que escuchaba tango, le gustaba el tango. Y a Beniamino, me habías dicho. Y le gustaba Tito Esquipa. A Tito Esquipa. Le gustaban la música, no tanto la música clásica, pero sí los tenores, y le gustaba mucho el tango también. Entonces yo empecé ahí escuchando tango de la época. 14 años escuchaba las berretadas más espantosas que se te pudiera ocurrir, y folclore, fanático de todo lo que fuera folclore.
sin discriminar. Y en la década del 60, ya con 12, 13 años, aparecen los Beatles y ya empiezan a cuestionar eso, empieza a cuestionar la calidad musical. Entonces, bueno, ahí me empezó a gustar, junto con el tango ya seleccionaba los tangos mejores, más elaborados, que no había mucho en esa época. Porque entró recién claro, aparecía Piazzolla, se había cronificado. Ajá. Osmar Maderna había sido un paso muy fugaz porque se muere joven. Pero bueno, después vino el 70 y yo abominaba de lo que era ciertas cosas del rock medio hippie y todo eso. Y sin embargo, al poco tiempo después me fui, a lo mejor por cuestiones de la nostalgia y de qué sé yo, cuando uno va creciendo, caramba, empecé a revalorizar que había cosas muy lindas, muy de mucha poesía y de calidad musical. Entonces ya, claro, eso iba engordando y exigiendo más. Sí, sí. Y después cuando ya me empezó a gustar la música clásica, claro, ya ahí seleccionaba mucho más la música y vi que en el folclore, en el rock, en el tango, en cualquier música, en cualquier género, digamos, hay cosas hermosas porque los autores se han tomado el trabajo de complejizar la creación musical. Entonces, bueno, hoy la música para mí es un género único, digamos. Escuchar a Carlos Núñez, el gaitero gallego, haciendo música gallega moderna, te pone la piel de gallina por la intensidad que tiene. Bueno, Raúl Barbosa, lo que hace. Raúl Barbosa, Luña Ramos, el Kepa Junquera, el vasco que toca la verdulera, lo que los vascos llaman la triquitilla, que es una verdulera en la práctica, hace maravilla. Dino Saluzzi lo que hace. Dino Saluzzi, bueno, las cosas de Piazzolla, y después, bueno, el jazz norteamericano, el jazz tradicional. Cuando dijiste componer, ¿a qué te referías, Daniel? Yo componía zambas, viste, así. Con la guitarra, con de la tu guitarra. viejo. Sí, mía en realidad. Tuyo. Mía. No, mi viejo nunca tocó. Cantaba, mi viejo tenía una voz muy linda. Y cuando en la fábrica de alpargatas de mi abuelo lo hacían cantar porque tenían adelante el negocio y atrás el taller. Entonces tenían un micrófono para comunicarse porque el caserón era de una calle a la otra, salía allá en mi pueblo. Entonces, como mi viejo tenía supuestamente linda voz, y la tenía porque yo lo recuerdo cantando, lo hacían cantar por el micrófono, entonces iban allá y lo escuchaban. Pero sí, yo con la guitarra, bueno, viste, ponían esas cosas que uno ponía los ojos de cordero degollado, así, ay, cantaba, y las chicas, ay, qué lindo, y uno desafinaba como pero sí, aún conservo todavía letras de zambas y de canciones y cosas a las cuales le había puesto la melodía, ¿no? Incluso, pero son atrevimientos, son violaciones a la naturaleza musical del universo. No te creo, Daniel, porque conocemos tu gusto musical. En esta charla que hemos tenido, siempre las planteamos en términos de preludios, porque hay una cantidad de cosas, primero que nos quedaron muchos archivos sin activar hoy. Tampoco lo de Lucía Cedrón y las recuperaciones de fílmicos que anduvieron por ahí, eso no lo vamos a poder ver hoy. Pero me interesaba, en términos de preludios, ir haciendo una presentación. Sí, ojalá se parezcan a la de Chopin. Ojalá. Daniel, tu aporte
sobre la sociedad del olvido y del silencio, me parece que en este momento tiene que volver a recuperarse. Es probable que a tener otras lecturas. Claro, porque lo que yo digo ahí mismo es provisorio. Esto fue en un momento de la historia, cuando la sociedad estaba haciendo catarsis, cuando se escondía, cuando sentía culpa, ¿no? Y bueno, y esto está escrito desde los sentimientos de ese momento. Alguien que lea hoy esto lo pensará de otra manera. Jorge Echenique una vez rescató de un anarquista en el año 24, un anarquista de Castex, o que informa al diario La Protesta sobre un acto que había habido en Castex, da una definición de Santa Rosa, y dice: Santa Rosa es una sociedad de aves negras, presupuestívoros y socialistas que invocan a los espíritus. Bueno, eso es la visión de un momento de Santa Rosa impresionante. El Partido Socialista se fundó a instancias de unos espiritistas en el local que ellos se reunían. Entonces, bueno, esto lo conmovió a ese tipo, se asombraba de que esto fuera así. Eso leído hoy tiene para nosotros otra significación, otra imagen, y lo que escribí ahí en ese ensayo, seguramente para los chicos, no sé, significar otra cosa. Mira, yo creo precisamente eso. No tuvimos tiempo de pensarlo en términos de cómo llega un texto así, tan fuerte, a los alumnos, pero que debería servir para repensar por qué hay que salir para marchar por Ni Una Menos. Sí, pero... ¿Qué pasa? Que después de esto... Pero Ni Una Menos es una consigna. Y después que lanzaron esa Ni Una Menos, mataron a 30 mujeres más. Claro, por eso digo... Entonces, la palabra no es. La palabra es el capuchón con que envolvemos una idea que surgió de unos hechos. Entonces, debe haber hechos que nos obliguen a usar determinadas palabras y no otras. Debe haber hechos que nos obliguen a utilizar la palabra revolución y no otra. Es mentira que puede haber algún cambio. Ahora cambia todo, dicen, porque se va el kirchnerismo y viene el macrismo. No cambia nada, sigue gobernando la derecha. Los impunes banqueros seguirán siendo impunes. La Barrick seguirá envenenando las napas de agua de los ríos, y están secando los ríos que bajan hasta Córdoba. Los ríos de San Marcos Sierra, por ejemplo, me contaba una amiga, se están secando las napas subterráneas. ¿Por qué? Porque vienen de Catamarca. Entonces, todo eso va a seguir. Bueno, la justicia respecto de la lista de los que evadieron dineros y los llevaron afuera, ¿todavía eso no generó el escándalo? No, porque que debería haber están generado? Protegidos por el poder y porque la sociedad tolera, el pueblo tolera que esos tipos sigan impunes con su dinero escondido y no sean expropiados como correspondería. Vos tenés 5.000 millones afuera, bueno, a ver, todo lo que tenés acá se te va, listo. Pero tiene que haber un poder político que sea capaz de hacer eso. Y el pueblo todavía sigue votando al partido de sus patrones. Ese es el problema. Un trabajador vota al partido de los patrones, vota a Macri. Macri es patrones, el partido de los patrones, y el pueblo sigue votando todavía. Entonces hay que romper con esa hegemonía ideológica que no ocurre porque sí. Se debe construir, hay que trabajar, hay que luchar. Por eso lo que te decía respecto de la máquina de escribir es combatir, porque hay cosas que
están inconclusas y hay cosas que deben hacerse, ¿no? Daniel, muchas gracias por transitar tantos tiempos, tantos archivos, siempre, como te digo, en clave de preludio, porque tendremos que tener otras instancias. Esto llama a otras instancias para tener análisis un poco más, más acotados de este ensayo. Bueno, mañana tendrás la posibilidad de hablar más in extenso. Digo mañana y sí. Esto estará en internet y en YouTube, sí. Y bueno, ese mañana ya habrá ocurrido, ¿no? Esas son las maravillas de las tecnologías, Sí. de los otros bandidos rurales, ¿no? Así que ha sido un gusto inmenso, tan sorprendente la combinación con Silvio Tejada, porque es como un puente. Así que hemos sido como mobileros en clave de preludio para los de Biblioteca Cultural. Bueno, no, yo te agradezco a vos la invitación. Hacía años que no hablaba así tan extenso de política. Generalmente nuestras juntadas eran con Pinky Pumilla y Jorge Echenique, cada tanto, cuando ocurría algo, ahí nos juntábamos para producir algún texto o algo. Pero bueno, Jorge Echenique revisó el proyecto de recuperación del archivo. Sí, lo sé, he estado con él en el archivo. Y le señaló a la subsecretaria de Cultura que no es una cuestión administrativa de que a quién le corresponde burocráticamente defender las imágenes y lo que puedan llegar a decir las imágenes, ¿no? Sí, hay que ver el sentido de la propiedad. No están convencidos los funcionarios de ser mandatarios, creen que ellos son los mandantes. Por eso dicen que pueden prestar la municipalidad. Claro. Daniel, muchas gracias. Gracias a vos, Irene. Igual para mí, hacía rato que no te veía, bueno, me alegro. Archivos y Pantallas repite este sábado a las 2 de la tarde. Gracias, Nicolás Pérez, por activar estos archivos. Chao.